Buenos días a todas, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a dar comienzo a la clase de Fundamentos de Análisis Estadístico de Datos Epidemiológicos. Tratar de terminar pues la clase 18 y si el tiempo lo permite empezaríamos la clase 19 y avanzamos de acuerdo pues al tiempo que tenemos disponible. Entonces, habíamos terminado la clase con un ejercicio propuesto, que era leer de la página 246 del texto de Woodward el ejemplo 6.2. Entonces, si alguien quiere comentar respecto a lo que es el ejercicio, lo puede hacer, ¿sí? Pero de a uno, no así tan... Bueno. ¿Sí lo leyeron? No. Parece que no. Era alguien que salve la patria ahí. Nadie. Bueno. Todas esas actividades pues, que se colocan son complementarias, ¿no? Y tienen como finalidad pues ayudar al proceso de aprendizaje de los temas que se ven, ¿cierto? Yo sé la virtualidad, el reto tan berraco que es, pero entonces sí les voy a pedir el favor cuando se dejen ese tipo de actividades, las hagan, ¿sí? O sea, hubo un tiempo y el ejercicio pues en realidad era leer este ejemplo donde se habla de un tipo de sesgo que se conoce como sesgo anamnéstico, como sesgo amnésico, ¿sí? Yo de todas formas voy a leer algo porque el ejemplo lo vamos a necesitar más adelante, ¿sí? Entonces dice algo así, dice durante enero de 1984, 6 casos de enfermedad legionaria se reportaron a las autoridades de salud en Reading, Reino Unido. Todos ellos se habían enfermado entre el 15 y 19 de diciembre de 1983, de acuerdo pues al paper de Anderson y otros del 85. Entonces este clúster sugirió un brote de esa enfermedad. Entonces una búsqueda local se llevó a cabo para descubrir si había otros casos de enfermedad legionaria. Eso es con legionela, eso es una bacteria, ¿cierto? Entonces había otros casos que se enfermaron con enfermedad legionaria, se llama así porque era una enfermedad que le había dado a un grupo de soldados en la Primera Guerra Mundial. No recuerdo bien en qué consisten los síntomas, ¿sí? Pero de ahí se le da el nombre, porque fue una enfermedad que se originó en grupos de soldados. Entonces, por eso se llama enfermedad legionaria. Y la bacteria que lo causa se llama la legionela, ¿sí? Entonces, vuelvo y arranco acá, una búsqueda local se llevó a cabo para descubrir si había otros casos de enfermedad legionaria con inicio dentro de los mismos 5 días. Entonces, los médicos generales y los de hospital se les preguntó que consideraran o que revisaran recientes pacientes y reportar cualquier caso posible para consideraciones adicionales. Pues mientras que las fichas pues, de hospitales y registros de autopsias se revisaron y se chequearon los rayos X de los pacientes para posibles casos que pudieran haber sido diagnosticados, ¿cierto? Entonces el resultado era que 13 casos se detectaron en total. Los casos no tenían factores obvios en común, tales como si todos trabajaran en el mismo lugar,
de manera que no había una fuente clara de la bacteria Legionella, que es un organismo acuático, entonces no era aparente. O sea, había 13 casos, pero no parecían tener como algo en común, porque no trabajaban en los mismos sitios, etcétera. Sin embargo, todos los casos habían visitado un centro comercial en el downtown, en el centro pues, de Reading, justo antes de que se enfermaran. Sí, o sea, parece que eso era lo que tenían en común. Miren la similitud que tiene con el caso de John Snow, que es el origen pues, de la epidemiología moderna, donde descubrió en la localidad de Soho esa fuente donde las personas bebían agua, que era pues, la causante de cólera en aquel entonces. ¿sí? Entonces aquí este ejemplo es muy similar a ese que yo les decía. Ahora, ustedes me dieron papaya para echarles cantaletas, ¿cierto? Entonces, recuerden, el libro está en inglés. Yo estoy seguro que más de uno llegó y dijo, no, en inglés no. Posiblemente, aunque parece, por lo que acabo pues, de mirar acá, que ni siquiera se tomaron la molestia de ir a mirar en qué consistía el ejemplo. ¿sí? Es posible que alguien haya acabado de llegar y diga, no, yo sí lo leí. Voy a dar otra oportunidad. ¿Alguien lo leyó? De los que llegó ahorita. Nobody, ¿cierto? Entonces, el inglés es la lengua de la ciencia actual. Gústele o no, así es. Yo he interactuado con algunos de ustedes y sé que tienen un inglés mucho mejor que el mío. Si el mío pues califica en la categoría de mejor. A uno le olvida mucho. Yo cuando trabajé en Estados Unidos, pues claro, tenía el inglés bien afiladito porque ahí me tocaba dar clase y después me tocaba hacer consultoría en inglés, obviamente, y subsistir en inglés en general. Pero eso fue hace 15 años ya. Entonces, el tiempo se encarga de deteriorarlo en el inglés, pero yo trato de mantenerlo vivo leyendo, así sea técnicamente. Entonces, no le cojan pereza al inglés. Esa es una mala idea en un profesional actual. O sea, hoy en día no es negociable. Y usted se puede cerrar usted misma las puertas de un buen trabajo por no estudiar inglés, por sacarle el cuerpo al inglés. El inglés es de mucha práctica. La gente que el inglés es fácil, a mí no me parece fácil. A mí el inglés me parece que es durito y requiere, durísimo, digámoslo más bien, y requiere de mucha práctica. Entonces, digamos que a nivel de lectura yo trato ahí de mantener vivo más o menos las habilidades, pero la pronunciación se le va uno yendo de una manera tan increíble. Entonces uno a veces interactúa con una persona nativa americana y uno ve que no le entiende y uno se molesta, pero si no le entiende, porque no la sabe hablar, se le olvida. El inglés tiene unos ritmos, unas entonaciones, unas pronunciaciones muy específicas. Y cuando uno está viviendo allá, uno como que se le vuelve natural esa manera de hablarlo. Pero después de que uno se viene, se le mezcla con la S paisa, que ustedes ven que la tengo bien establecida en mi lenguaje, entonces acaba de empeorar la pronunciación. Sin embargo, la invitación es esa, no solo a que sigan estudiando inglés, sino a que cuando dejemos alguna actividad complementaria, la cumplan para que podamos pues avanzar de una manera más interactiva, más dinámica en el curso. Entonces, de esta forma yo lo voy a leer, ¿cierto? Pues, para todos, ¿cierto? Entonces, aquí se montó un estudio de casos y controles para comparar exposición entre los casos y un grupo seleccionado de 36 personas sin la enfermedad, que eran los controles. ¿sí? Entonces, los casos y los controles, o sea, es casi como una razón de 1 a 3, porque son 13 casos de personas con legionela, aquí están, y 36 personas sin la enfermedad. Seguramente habían seleccionado 39, pero por las razones que hemos discutido acá, es muy difícil a veces mantener adheridas las personas a los estudios. Entonces hubo allí un deterioro en el grupo de controles de 3 personas, es muy bajo. ¿sí? Entonces esos números de 1 a 3, de 1 a 4, se deben ver más como aproximaciones. Entonces este es
aproximadamente una razón de un caso y 3 controles, aproximadamente. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo acá. Entonces, los casos y los controles se compararon de acuerdo al número de los que habían visitado cada una de las 6 partes designadas del centro de Reading. O sea, el town center es como el centro del pueblo. En otras partes y en la mayoría de partes se pronuncia downtown. Downtown quiere decir el centro de la ciudad. Entonces, aquí los casos de los controles se compararon de acuerdo a el número de los que han visitado cada una de 6 partes designadas. O sea, los investigadores dividieron o ubicaron la atención en 6 partes designadas del centro, justo antes de que se reportara el brote. ¿Sí? Entonces, los resultados aparecen en la tabla 6.1. Entonces, la tabla 6.1 dice número de personas visitando partes del centro de Reading en las 2 semanas anteriores al inicio del brote de la enfermedad legionaria. Entonces está el área de Reading, está Abbey Square, Bath Center, Fort Bury Gardens, Minster Street, South Street y Railway Station, ¿cierto? O sea, están estas 6 partes acá. Entonces mira que en Abbey Square, ¿cómo se lee esta cuestión acá? O sea, es el número de personas, ¿cierto? Porque esto aquí esto no da 13, pues ni como este tampoco da 36, ¿cierto? Esto es el número de personas que visitaron partes de Reading Town y de estas 13 resultaron enfermas acá, ¿cierto? Número de personas que visitaron partes de Reading Town. Sí, porque mira que son, ¿cuántas personas son en total? Mira cómo se lee este número. A ver, ¿quién me dice cómo lee ese número, pues? Hoy estoy retador un poquito, ¿sí? Está muy callado, muchachos. ¿Les daño el micrófono? Este 9 es el número de los 36 más 13, de los 49, entre los casos que visitaron Abbey Square. Este 19 es el número de los 49 de los controles que visitaron Abbey Square, ¿sí? O lo puede ver así, de estos 13, 9 de ellos visitaron Abbey Square. De estos 13, 12 de ellos Bath Center. De estos 13, 3 de ellos Fort Bury Gardens. De estos 13, 9 Minster Street. De estos 13, 4 South Street. Y de estos 13, 3 Railway Station. Entonces parece que ellos visitaron con más frecuencia Bath Center, ¿sí? Y estos de acá de los controles, 19 de estos 36, Abbey Square, 21 de estos 36, Bath Center, 6 Fort Bury Gardens, ¿cierto? Fort Bury Gardens fue como el que menos visitaron los casos y los controles. 21 Minster Street, 9 de los controles South Street y 9 de esos controles Railway Station, ¿sí? Entonces, mire que la frecuencia de visitar muchas partes de Reading era alta entre ambos grupos, lo cual no sorprende, ya que el periodo era justo antes de Navidad, ¿sí? Pues claro, la gente está de compras, en la época de Navidad es de mucha actividad casi que a nivel mundial, las personas comprando regalos, especialmente para los familiares, anticipando la reunión del 24 de diciembre, ¿cierto? En otras partes del mundo la celebran simplemente muy familiar, una cena navideña, comen y chao, todo el mundo para la casa, ¿sí? Ya no que trae el marrano o trae los globos, son formas muy distintas pues de celebrar como acá, y uno entiende porque es que quién va a salir a temperaturas bajo 20 grados
a bailar a la calle. ¿Sí o no? Tiene que ser que fueran esquimales pues, para hacer algo de ese estilo y disfrutarlo, ¿cierto? Entonces son costumbres pues, muy distintas. Entonces, claro, la frecuencia de visitas entre casos y controles tan alta era debido pues a que eh, eso fue por la época de Navidad. Entonces dice, sin embargo, muchos de los casos, pero pocos controles, visitaron el shopping mall del Bad Center. El Bad Center es un centro comercial. Entonces, esto sugiere que el Bad Center podría ser la fuente de la bacteria Legionella. Entonces, un análisis formal se da en un ejemplo posterior que seguramente en algún momento lo veamos acá o lo deje yo como actividad para que ustedes lo lean. Entonces, subsecuentemente, una muestra de agua de una torrecita de estos bebederos, ¿cierto? Una cooling tower, una torre para refrescarse. Son esas que hay en los centros comerciales que ya las han quitado porque es que se han asociado con que son pues muy propicias, muy propensas más bien para diseminar pues enfermedades. O sea, la forma de beber es toque el botón, pues no arrime la boca, porque el chorrito de agua escribe una trayectoria parabólica, entonces usted puede alejarse un poco, pero hay gente que pega la boca ya, ¿cierto? Y mucha gente lo hace. Si alguien tiene alguna enfermedad, muy factiblemente la transmita fácilmente, ¿sí? Incluso ha habido, digamos, casos donde esas torrecitas de esos bebederos se vuelven criaderos de ratones ahí adentro, ¿cierto? O sea, hay como historias para asociar. Sin embargo, o sea, uno cuando tiene sed, toma. O sea, una cosa muy distinta es usted estar caminando en una calle a 40, 42 grados y llega a un centro comercial y usted quiere agüita. Usted ve un bebedero, uno no va a pensar, y una persona se habrá acercado a alguien infectado. Uno toma agua. Entonces, por eso, esas son fuentes, digamos, muy, donde las personas pueden infectar muy fácilmente. Bueno, entonces se tomó una muestra de una torre de refrescamiento en uno de los edificios en ese centro comercial y se encontró que tenía especies de legionela. Específicamente tenía la legionela neumofilia. O sea, la legionela es una enfermedad, ya estoy recordando de acuerdo al nombre, del tracto respiratorio. Entonces, la torre contaminada había sido secada, limpiada y vuelta a llenar 2 semanas antes de que ocurriera el brote. Entonces, se concluyó que la enfermedad podría haberse diseminado por, por cuestión atmosférica de gotas de agua contaminada de esta torre. ¿Sí? Entonces, en esta investigación, la aproximación de caso control era la única posible. La velocidad de la prueba de hipótesis era de importancia vital, puesto que infecciones adicionales podrían conducir a la muerte. Y para nadie es un secreto que si se descubre un brote, hay que correr, ¿cierto? ¿Qué pasó en todo el mundo ahora con el COVID? La gente vio que la vaina sí mataba. O sea, pues la tasa de letalidad no es tan alta, pero mata. O sea, de 100 mate 5, para alguien puede decir, no, eso es normal, mueren más en accidentes de tránsito, pero mata. Pero hay que tomar acciones. Entonces, probar que realmente allí era donde se había iniciado el brote para tomar las medidas sanitarias respectivas, las medidas de control respectivas, era de importancia pues muy alta, ¿sí? Entonces, los estudios de cohortes de enfermedad legionaria podrían en cualquier caso no ser prácticos debido a la naturaleza rara de la enfermedad. Solamente 558 casos se han reportado en toda Inglaterra y Gales en los 4 años antes del brote en Reading. Entonces, a pesar de la presencia común de la bacteria en muchas fuentes de agua naturales y hechas por el hombre. Entonces, muestras extremadamente grandes
se hubieran requerido de haber adoptado un estudio de cohorte. Entonces los costos hubieran sido altísimos. Y tampoco era práctico porque consistía en esperar que las personas se enfermaran y de esa manera detectar por qué se estaban enfermando. En cambio, el estudio de casos y controles fue una forma mucho más rápida, más eficiente de detectar que la fuente de la legionela estaba en el Bad Center. ¿Sí? Entonces, un posible sesgo en este estudio es la calidad diferencial del reporte de síntomas o de si tenían la enfermedad. ¿Cierto? Eso ya lo habíamos discutido en la clase anterior. Entonces, dice, los casos es más probable que piensen con más cuidado las cosas que ellos se hicieron justo antes de que se enfermaron. Por otra parte, los controles que no tienen un interés personal en la enfermedad porque no están enfermos, podrían ser menos preciso en recordar lo que hicieron antes de, o lo que le está preguntando, ¿cierto? Por ejemplo, algunos controles podían haber olvidado un viaje que ellos habían hecho algunas semanas antes de que se les preguntara a las tiendas en el Bad Center. ¿Sí? O sea, yo no estoy enfermo y me preguntan, ¿dónde estuviste la semana pasada? O sea, si de pronto yo soy una persona muy rutinaria, yo digo, pues en la casa, en la oficina o allí, ¿cierto? Pero hay personas que se mueven mucho y sobre todo en época de Navidad. Entonces dice, a ver, yo fui al Hueco a mirar a ver si de pronto había allí alguna promoción para poder comprarle regalos a 8 personas. Sí. Pero entonces si alguien está enfermo y le preguntan dónde estuvo, va a ser un pensamiento más cuidadoso de qué fue lo que hizo, en comparación al control que no le va a prestar tanta atención porque no está enfermo. Entonces ahí hay una diferencia en la calidad del reporte. Entonces hay un sesgo y es casi que inevitable en los estudios de casos y controles, ¿cierto? Entonces el sesgo, entonces dice, the observed case control diferencia, entonces la diferenciación entre lo que se observó en los casos y controles podría ser debido a errores de sesgo. Pues este tipo de sesgo algunas veces se conoce como sesgo anamnéstico, como sesgo amnésico, porque la persona sencillamente no recuerda dónde estuvo, pero pudo haber estado. Entonces, el reporte que ustedes ven en la tabla 6.1 pudiera estar viciado de alguna manera por ese sesgo amnésico. Afortunadamente, en este caso no sucedió, a pesar de que todavía pues la hipótesis de que los controles pudieron no hacer un ejercicio cuidadoso de recordar dónde habían estado, esta información permitió detectar qué fue allí en el Bad Center donde la gente se empezó a enfermar y se tomaron pues las medidas del caso. ¿Sí? Es un ejemplo pues bastante interesante, muy claro en su manera pues de contar la historia, ¿cierto? Que es una forma, que es otra habilidad, esa es otra habilidad. Y me gusta mucho hablar con ustedes. Algunos de ustedes vieron el curso de programación en lenguajes estadísticos que se organizó por allá en junio, entre junio y julio, que contó con, digamos, como instructores, 2 egresados de nuestra escuela, un egresado del pregrado y otro egresado de la maestría, que ya pues, se autoproclaman científicos de datos, pero con mucha razón. Y hay, digamos, muchas razones por las que alguien quiere proclamarse científico de datos, aunque puede que tengan los títulos que acrediten que sean científicos de datos. Hay muchos cursos donde usted puede obtener certificados que digan científico de datos, ¿cierto? Pero, digamos, una de las razones más comunes es porque a las personas del medio externo les suena más bonito científico de datos que estadístico. ¿Cierto? La palabra estadístico la mayoría de personas las confunde con estadista, pero los que no saben de estadística, y estadistas son los que se ocupan de cuestiones de Estado. Y nosotros los estadísticos de generar conocimiento a partir de datos, pero eso no es muy claro para la gran mayoría de personas. Entonces, en ese curso particular se hizo mucho énfasis en la importancia de aprender a decir historias. Entonces hay una habilidad
en la ciencia de datos que se llama como storytelling, decir bien la historia. Que nosotros los estadísticos a veces nosotros mismos nos encargamos de borrarnos del mapa contando mal la historia, sabiendo que esos números, esos análisis que se hicieron, costaron mucho sudor y mucho esfuerzo. Entonces llega usted en 2 minutos y lo cuenta así, esa es la media, la desviación estándar y ya. No, hay que aprender a contar la historia que el número dice y toda la historia que llevó a esos números. O sea, hay que adquirir la habilidad de storytelling. Ustedes pueden buscar en internet la palabra clave, creo que es storytelling skill. Es decir, habilidades de storytelling. Entonces, son cosas que vale la pena aprenderlas. ¿Cierto? Uno a veces no le presta atención, pero las personas que hacen los cambios es que a veces de muy poco hacen mucho. Entonces, a alguien se le ocurrió por ahí crear un debate de la importancia de contar la historia y de saberla contar, de decir bien el cuento que había en un estudio específico. O sea, ¿qué historia nos están contando los datos? Sí, bien interesante la cuestión. Entonces, en este ejemplo se cuenta de una manera muy clara la historia. ¿Sí? Bueno, entonces ahí hay otro sesgo amnésico. Importante, sigamos acá. Bueno, entonces, hay entre los estudios de casos y controles unos que se conocen como sintéticos. Estudios de casos y controles sintéticos. Entonces, una variante consiste en realizar un estudio de casos y controles con base en una cohorte. O sea, como que es curioso, mira que es como esperar a que alguien haga la cohorte, dejas que trabajen para ti, arman la cohorte, seleccionan el grupo de seguimiento, el grupo de tratamiento y versus el grupo de placebo y empiezan a hacerle un seguimiento. Entonces, una vez empieza ese seguimiento, hay personas que se pegan del estudio y hacen estudios de casos y controles a partir de esa cohorte. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es identificar los casos como aquellos en la cohorte que han desarrollado la enfermedad y los controles como aquellos que no han desarrollado la enfermedad. Estos estudios se conocen como estudios de casos y controles sintéticos. ¿Sí? O sea, esperar que empiece el estudio de cohorte. El estudio arranca, empiezan a presentarse enfermedades. Entonces, esas enfermedades que empiezan a presentarse, esas personas enfermas, se empiezan a seleccionar como casos y los que no, pero que también hacen parte del estudio como controles. Pasa que un control al momento, digamos, de inclusión al estudio tiene que estar libre de la enfermedad, pero un criterio de exclusión tiene que ser, si la persona es enferma ya no puede ser un control. Y si en el estudio se trata de mantener la razón de casos y controles muy estricta, digamos 1-1, 1-2, entonces hay que dejarlo ir. ¿Sí? O sea, no se puede pensar que entonces si era control y pasó a caso, entonces metámoslo al grupo de casos. Pudiera hacerse si la enfermedad es rara. O sea, hay muchas consideraciones allí. Tampoco es que esté prohibido hacerlo, ¿cierto? Pero la idea es que todos los casos y los controles provengan de la misma cohorte. Entonces, en relación a los estudios de cohorte, tiene la ventaja de que pueden ahorrar recursos. Esto incluye situaciones donde después de que el estudio de cohorte ha empezado, se decide que se medirán factores de riesgo adicionales o variables de confusión. En el estudio sintético, solo aquellas personas seleccionadas serán llamadas para medir estas nuevas variables. ¿Cierto? O sea, es posible que se quiera indagar más sobre algunos factores de exposición que pudieran tener los casos y los controles y que en el estudio inicial de cohorte no se registraron. Pero una vez se identifican los casos y los controles, se pueden llamar estos grupos de personas que obviamente tuvieron que haber firmado un informe de consentimiento para participar. Usted no puede llegar y simplemente porque se le ocurrió una buena idea hacer un experimento sin el consentimiento de las personas, no. Siempre tiene que informarles de qué se trata el estudio y tener por escrito un informe de consentimiento de esa persona. Y usted le tiene que informar acerca de todos los riesgos, bueno, no información a medias,
sino con claridad todo. ¿Sí? Entonces, las personas seleccionadas se llaman para medir estas nuevas variables de exposición. Estos estudios son menos propensos a errores de sesgos que los estudios de casos y controles. Por ejemplo, en un estudio de cohorte de factores de riesgo asociados a cáncer, Lin et al. En el 95, en un artículo escrito por Wang Yang Chen, ¿cierto? Muy factible encontrar apellidos en los orientales que sean iguales porque provienen de familias ancestrales y conservan con mucho orgullo, digamos, ese origen. Entonces, Wang es como Jaramillo en Antioquia, ¿cierto? Que es muy común de encontrar. Entonces dice, a nested case control study on the association between Helicobacter pylori infection and gastric cancer risk in a cohort of 1,775 men in Taiwan. Publicado en Anti-Cancer Research, volume 15, pages 603-606. Les dice algo así, un estudio de casos y controles anidado sobre la asociación entre infección por Helicobacter pylori y cáncer gástrico en una cohorte de 9,775 hombres en Taiwán. Las personas que descubrieron el Helicobacter pylori era una bacteria que la comunidad científica rechazaba su existencia. No recuerdo el nombre de la primera persona que lo descubrió, porque los científicos decían que era prácticamente imposible que en un ambiente tan hostil como el de los jugos gástricos del estómago pudiera haber vida, ¿sí? Y resulta que hay una bacteria que se adaptó a ese entorno tan hostil que es los jugos gástricos. O sea, uno todo el día convive con algo que es potencialmente normal. Los jugos gástricos, afortunadamente, el estómago está cubierto de una pared que lo mantiene aislado del resto del cuerpo. Sin embargo, las personas que tienen gastritis, eventualmente ese jugo gástrico se les sube hasta el esófago y les empieza a causar daños, quemaduras y muchas molestias. O sea, las cuestiones gástricas en otros estudiante que diga que no tiene problemas de gastritis es que no está estudiando suficientemente. Yo siempre lo digo en broma, pero eso es más real. O sea, uno de los precios que se paga para ser buen académico es desarrollar una gastritis crónica. ¿Sí? Entonces resulta que números altos de Helicobacter pylori se asocian con desórdenes gástricos, incluyendo gastritis severas, y hernias y cáncer. ¿Sí? O sea, la bacteria en un número muy alto puede cambiar la contextura celular del estómago y empezar a desarrollar cáncer. El cáncer gástrico es uno de los más peligrosos que hay, ya que hace metástasis fácilmente a otros órganos, es uno de los más agresivos que hay, y la persona, como parte del tratamiento, empiezan a hacerle cortes progresivos del estómago con la esperanza de que se detenga el proceso, pues, de deterioro celular causado por el cáncer, pero tiene asociadas de las tasas más altas de mortalidad, los cánceres en el estómago. Alguna vez alguien decía que el consumo, digamos, de capsaicina, que es el componente que aparece en el ají, en el jalapeño, protege contra cáncer de estómago. Y a mí me sorprendía que la persona me diera el número que en México, contrario a lo que uno pudiera pensar de que las personas sufren más de gastritis porque consumen ají, y no, tiene tasas menores en comparación a otros países. Lo mismo se observa en India y en China, donde consumen pues mucho comidas muy condimentadas con pimentones altamente picantes, ¿cierto? Siendo pues los más calientes, los más bravos, los habaneros que se encuentran en México, ¿cierto? Hay algunos que una persona como usted o como yo le puede causar un dolor de horas comerse un jalapeño, un habanero, un grado 10, ¿cierto? A mí me encanta el ají, pero por ahí hasta grado 5, grado 6 máximo.
Una vez probé uno muy fuerte y claro, la lengua me hinchó y un dolor impresionante. Yo no sabía que ese ají tan pequeño fuera a picar tanto, ¿sí? Entonces, pero casualmente después de eso me quedó como gustando más, aunque no volví pues a comer de ese. Pero el ají es, digamos, se han separado sustancias importantes para tratar cánceres de estómago y de pulmones. A propósito de eso, el profesor Fernando Orozco, profesor muy joven de nuestra Facultad de Ciencias, recientemente un organismo acá nacional le dieron una patente a él y a otro profesor, no recuerdo, porque del borojó lograron separar unos péptidos que sirven o mostraron pues mucha utilidad en tratamiento de cáncer. Entonces, mire que nosotros acá en la universidad hacemos cosas muy útiles, muy valiosas, ¿sí? Uno tiene que ser muy respetuoso de todas las otras disciplinas y estas personas calladamente van haciendo descubrimientos bien importantes, bien interesantes y ya tienen pues una patente, si bien no es a nivel internacional, es a nivel nacional, o sea, donde se reconoce que hay un mérito importante en ese descubrimiento, ojalá pues del borojó. Pero entonces uno ahí mismo de manera inocente pensaba, no, entonces me voy a ir a tomar jugo de borojó como una forma de prevenir el cáncer. Puede que sí, puede que no. Lo que ellos descubrieron es una manera de separar un péptido que seguramente sirve para algún medicamento. O sea, la cuestión debe ser muchísimo más compleja, muchísimo más elaborada y debe estar más cercana al campo de la farmacia que al simple hecho de ir a tomarse un jugo. De todas maneras, siempre me ha gustado también mucho el jugo de borojó, me sabe muy delicioso, me parece muy rico. Y en la naturaleza seguramente todavía están los secretos para combatir o curar muchos de los males que aquejan la humanidad. Bueno, entonces ese Helicobacter pylori no se pensaba que existía siquiera y ya hay mucha asociación, o sea, niveles altos de Helicobacter pylori que se detecten en una gastroendoscopia se asocian con problemas de gástricos. Entonces le mandan, ay, se me olvidó el nombre de ese medicamento. Se me olvida el nombre, es un medicamento muy común para bajar los niveles de Helicobacter pylori y ayudan pues a prevenir todas esas molestias gástricas. Entonces, bueno, estas personas reclutaron 9.775 hombres a quienes se le tomaron muestras de sangre, las cuales se congelaron en el estudio de cohorte. O sea, como parte del estudio de cohorte, consistía en tomar muestra de sangre y llevarla a congelamiento con nitrógeno, ¿sí? Entonces esas muestras permanecen ahí, pueden permanecer durante muchísimos años con muy buena calidad. Eso es lo que se hace, digamos, en los laboratorios de reproducción humana, reproducción animal, llevar a congelamiento muestras de semen, sobre todo especímenes muy especiales, digamos en caballos caros, los llevan a congelamiento con nitrógeno y esa es una técnica que también se utiliza para mantener muestras de sangre, sobre todo en estudios. Bueno, entonces de esas muestras se tomaron 29 casos documentados de cáncer gástrico esta cohorte y se compararon con 220 controles saludables de la misma cohorte. O sea, es una razón como de 3 por 9, 27, como de, viene a ser como casi de 1 a 9 más o menos, ¿cierto? O sea, por cada caso como 9 controles ahí mal contados, pues, ¿cierto? Entonces, una hipótesis es que existía una asociación entre Helicobacter pylori y cáncer gástrico. La presencia de Helicobacter pylori se hizo mediante las muestras de sangre. A partir de este estudio sintético, 29 casos y 220 controles, la hipótesis se puede evaluar descongelando estas muestras de sangre, por lo que el trabajo de laboratorio se reduce notablemente al no tener que analizar la sangre de toda la cohorte. Aunque se supone que descongelar no tiene efectos en los resultados, pero yo no puedo decir eso porque yo no trabajo en el área, pero esa es una manera pues de mantener las muestras y se espera que al descongelarla las propiedades de lo que inicialmente se congeló no se pierdan de manera sustancial.
Entonces ese es un ejemplo, un estudio sintético. Una cohorte ya tenía las muestras y se intervino, se solicitaron los permisos para tomar esas muestras y se creó un estudio de 29 casos y 220 controles. Está bien reportado en este artículo que hay acá. Listo. Ahora veamos exposición dicótoma, ¿cierto? La exposición dicótoma es como, digamos, la más común. La persona estuvo o no estuvo expuesta a un factor de riesgo. La persona fuma o no fuma. La persona tenía niveles altos de Helicobacter pylori o no. La persona tenía dímeros D altos o no. La persona coagulaba bien sí o no, etcétera. O sea, hay, digamos, muchas posibilidades para las variables dicótomas. La dicotomía definitivamente es la variable indicadora. Cada vez es mi variable preferida, ¿cierto? O sea, lo que usted puede hacer a través de la digitalización del 1 y 0, de esa dicotomía, para mí son los dos números más importantes que hay, es casi que ilimitada. O sea, en este momento usted y yo nos estamos comunicando, ustedes están viendo mi pantalla, me están escuchando por la digitalización. Todo eso que está pasando acá se convierte en códigos de unos y ceros, de una manera que ya la naturaleza conocía desde hace millones de años. La digitalización en la naturaleza estaba, ¿sí? Y eso permite que usted y yo estemos en contacto en este momento llevando adelante este semestre, ¿sí? Entonces, la dicotomía es una forma muy efectiva de registrar información. Entonces, asuma que la variable de exposición tiene dos niveles, sí y no. Por ejemplo, Thier et al. En el 96 describen un estudio de melanoma cutáneo en el cual 420 adultos fueron seleccionados como casos, seleccionados de 5 hospitales en Bélgica, Francia y Alemania, y se compararon con 447 adultos controles seleccionados de las comunidades donde operaban los hospitales. Ahí seguramente era, ¿cuál era el objetivo inicial? Por ahí 450 casos y 450 controles, piensa uno, y hubo de pronto un deterioro o solamente se alcanzaron esos números que hay allí, que es casi una razón 1 a 1, casi, o sea, por cada caso de un control. Entonces, estos controles fueron seleccionados de las comunidades donde operaban los hospitales. Mire que no fueron controles que estaban dentro del hospital, sino que pertenecían a la comunidad donde está ubicado el hospital. Entonces, de los casos, o sea, de las personas enfermas, 75% reportaron no haber usado protector solar, llámese gorras, cremas o algo similar en su infancia, mientras que 69% no lo hicieron en los controles. Se piensa que el no usar protección es un factor de riesgo para el melanoma cutáneo. Yo recuerdo cuando era niño, en el barrio donde yo provengo, el barrio Florencia, yo estudiaba en el barrio Tejelo, entonces a veces nos llevaban a paseos por allá a Confama de Copacabana, ¿cierto? Era muy común pues que eso pasara. Entonces nos íbamos todos los niños para allá a pasar bien bueno, pero digamos, algo que se llamara protector solar diferente a una gorra como que no existía, y es más, no existía ni siquiera la cultura de que protegerse contra el sol es supremamente importante. Entonces uno iba y se metía unas achicharradas increíbles como las que se mete uno cuando deja ir al mar 2 años y llega y sale y ya por la noche está hinchado rojo como un camarón. Ay, mi madre, qué insolada me metí, tan tenaz. Esas exposiciones prolongadas al sol que causan ese tipo de quemaduras se asocian con problemas de cánceres cutáneos posteriores. O sea, lo que este estudio demostró, por lo menos pues así, no de manera causal, pero sí encontró asociación, es que las personas que reportaron no haber usado protección solar en su infancia eran las personas que tenían más frecuencia de cáncer cutáneo en su edad adulta, ¿cierto? Y yo entonces recuerdo que uno de niño, uno se quemaba, pero uno no le importaba. Uno en el barrio pues no tenía piscina, entonces cuando había posibilidad de ir a piscina era un evento muy divertido, muy rico. Entonces uno se quemaba y después empezaba la piel a descaspar, como dicen, pues,
no le importaba, pero el daño que uno se fue haciendo posteriormente, eh, muchas personas pues terminaron con cáncer de piel, ¿sí? Otras todavía no, otras posiblemente no lo hagan nunca, porque afortunadamente la heterogeneidad misma de los humanos permite que unos estemos más, seamos menos propensos a ciertas enfermedades que otros, ¿sí? Entonces, mire, que 75 reportaron no haber usado protector solar en forma de gorras, cremas o algo similar en su infancia, mientras que 69% no lo hicieron en los controles. Entonces, se piensa que el no usar protección es un factor de riesgo para el melanoma cutáneo. Entonces, en esta ilustración es fácil comparar las proporciones de casos y controles sin o con protección. Acá, digamos, está, usa protección solar, sí, no, casos y controles. Mire aquí lo que pasa. Vea este número, 420 y aquí 42. No es que se haya equivocado, ¿sí? Y 447 y aquí 422, no. En el artículo de Otier et al. Está la explicación de por qué se finalizó con estos números, ¿sí? Por abandonos y cantidad de cosas, o personas que habían sido inicialmente diagnosticadas con melanoma, después se vieron que no era melanoma cutáneo, ¿sí? Entonces, los criterios de exclusión empezaron a tomar efecto, entonces estos tamaños muestrales empezaron a cambiar, pero el deterioro pues no fue grande, hubo 18 menos en el grupo de casos y 25 menos en el grupo de controles. Es un deterioro pues muy pequeño, si uno hace el porcentaje, es muy pequeño, pero así hay que trabajar. Si alguien no cumple un criterio de inclusión, hay que sacarlo del estudio. Así alguien diga, uy, todo lo que nos costó esa persona, todos los exámenes que le hicieron en el estudio de plasma convaleciente, todo lo que costó ese paciente, Dios mío, y no se puede, toca. Así es, así a veces de cruel el mundo de la realidad. Digamos, cuando uno está haciendo datos simulados, quite y ponga, no pasa nada. Mundo real, pasan ese tipo de cosas y a veces puede ser supremamente costoso perder un solo dato, ¿cierto? Entonces, en esta ilustración es fácil comparar las proporciones de casos y controles sin o con protección. Sin embargo, esta no es la comparación más útil. Al epidemiólogo le interesa más comparar las posibilidades de sufrir la enfermedad entre aquellos que usan y no usan protección contra el sol. Entonces, de la tabla anterior resulta tentador calcular riesgos y riesgos relativos, pero esto no es correcto, ya que en un estudio de casos y controles no se cuenta con una muestra aleatoria. En lugar de ella se tiene una muestra de casos y una muestra separada de controles, es decir, una muestra estratificada de acuerdo al estatus de casos y controles. Entonces, así usted tenga la tentación en un estudio de casos y controles de calcular riesgos relativos u odds, no debe hacerlo. Lo único que está permitido, y vamos a ver en unos minutos la razón, es el cálculo de ORs, de odds ratios, ¿sí? Esto implica que la muestra con que se dispone no necesariamente contiene la misma proporción de sujetos enfermos que hay en la población. Esa es la cuestión. Puesto que en general los casos son raros y los controles comunes, la proporción de enfermos en la muestra será usualmente más grande que en la población. Por ejemplo, la proporción de casos de melanoma cutáneo en la muestra de la tabla anterior es de 402 sobre 824. 402 sobre 824. Pero un número considerable más pequeño se encuentra en la población, ya que la incidencia anual de este mal, melanoma cutáneo, es de aproximadamente 1 por cada 10.000 en la población de origen. Entonces se da cuenta, el estudio de casos y controles magnifica generalmente la probabilidad de enfermar en comparación a la población, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede y no se puede estimar con un estudio de casos y controles? Entonces, a partir del slide 22 de la clase 18, viene un material que va a resultar muy útil, no solo pues para lo que
siguen adelante esta parte final del curso de Epidemiológicos 1, sino de lo que también será en algún momento material del curso de Epidemiológicos 2. Entonces, esta pregunta es la que vamos a responder a partir del slide 22 de la clase 18 para que ustedes lo tengan como referencia permanente de qué hacer y no hacer, o de qué calcular y qué no calcular en estudios de casos y controles. Entonces, para responder esta importante pregunta, considere la distribución de enfermos y no enfermos en una población y la fracción de casos y controles para expuestos y no expuestos a un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Mire, está A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula. Esas son las frecuencias, por ejemplo, A, de expuestos enfermos en toda la población. O sea, si yo hiciera, por ejemplo, un censo para saber quiénes tienen cáncer de pulmón y fumaron, entonces yo tendría ese A mayúscula con precisión. Pero así yo no lo tenga, es razonable pensar que eso es que ese número es un número finito y que está ya en la población. O sea, y en todo Medellín hay exactamente A mayúscula de personas que están enfermos de cáncer de pulmón y que fumaron. Lo que pasa es que otro cuento es y cómo va, y cuánto es ese A. Ya eso es otro cuento. Pero lógicamente yo lo puedo pensar así. Lo mismo puedo hacer con B mayúscula, con C mayúscula y con D mayúscula. Entonces, esta tablita que aparece acá, está acá, o sea, en esta columna, esta otra columna y estas dos filas, esta es la distribución de enfermos y no enfermos con respecto al factor de riesgo en toda la población. Entonces, esa población es de tamaño N mayúscula. Pero la última parte de la tabla, que viene a ser esta columna, esta y esta, es lo que está pasando a nivel muestral. Entonces, 1, 2, 3, 4, estas primeras, o más bien estas tres de acá, es lo que está pasando a nivel poblacional, y estas tres de acá es lo que está pasando a nivel muestral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos casos son una fracción del total de enfermos de la población, que son casos expuestos. Entonces hay una fracción F1 de ellos. F2B viene a ser la fracción de expuestos no enfermos. F1C es la fracción de no expuestos enfermos y F2D es la fracción de no expuestos no enfermos. Sí, para un total de una fracción, porque los casos son una fracción de todos los enfermos de acuerdo a si están o no expuestos. ¿Sí? Entonces, por eso la F1 es igual. Lo mismo pasa acá. ¿Listo? Entonces, esta es una fracción de este F1C es una fracción de este, F2B es una fracción de este, que son expuestos no enfermos, y F2D es una fracción de no expuestos no enfermos, para un total de N minúscula. O sea, este N es menor o igual a este N mayúscula. ¿Sí? Entonces, F1 es la fracción de aquellos enfermos y F2 la de no enfermos. Es decir, de los N sujetos de las columnas del panel izquierdo de la tabla, se muestrean los N sujetos de las columnas del panel derecho de la tabla. Eso es lo que pasa en un estudio de casos de control. Usted en realidad lo que tiene es F1A, F1C, F2B, F2D. Eso es lo que usted tiene. Pero mire que esta fracción de acá no necesariamente va a coincidir con la fracción de enfermos de acá. Es lo que acabo de ilustrar acá. ¿Cierto? En el estudio de Otier y otros se muestrearon personas que decían que la proporción de casos de melanoma era de 0.49, mientras que en la población es de 1 por 10.000. Es muy distinto. Entonces, en el estudio de casos y controles casi siempre se va a tener ese problema
O sea, el número de casos no refleja el verdadero número de casos en la población, pero esa es una manera de hacerlo. Lo que pasa es que dependiendo de la hipótesis que usted quiera probar, entonces ya usted mira si tiene los requerimientos o no. Entonces, con un estudio de casos y controles, las hipótesis no son de causalidad, pero son asociaciones. Que las asociaciones estadísticas pueden tener plausibilidad biológica, pueden tener plausibilidad clínica, pueden tener plausibilidad económica o plausibilidad en la disciplina a la cual usted está tratando de asesorar estadísticamente para responder unas preguntas. Pues lo que yo siempre le he dicho a mis estudiantes, y no me canso de decirlo, no me ponga a pelear con un biólogo, porque el biólogo sabe más de biología que usted. Si él le dice, no, es que ese hallazgo va en contra de una ley que propuso Fisher, porque Fisher también hizo aportes en estadística y en genética, o le dice, eso va en contra de una ley de la naturaleza, de Mendel, no me ponga ahí uno a pelear, porque empieza a quedar es mal, ¿sí o no? Y a veces esos números, esas asociaciones son por la configuración de los números que usted tiene a mano, que son los datos, y usted no puede hacer nada, son los datos que le llegaron. Y si le llegaron datos de mala calidad, el dicho antiguo americano, garbage in, garbage out. Por este lado usted me mete basura, al otro lado va a salir basura. Si los datos son malos, va a ser muy difícil generar conocimiento de calidad con ellos. No importa qué tan sofisticado sea el método que usted utilice. Todo depende de la calidad del dato. Entonces, mire que este evento que hubo recientemente, bueno, yo no sé por qué insiste todavía en mostrarlo en otros idiomas, ¿cierto? Aquí debe estar, está en eso. Este es, bueno, ahí está. Entonces dice, Naciones Unidas, Foro Mundial de Datos. Mire, eso fue ahorita recientemente. Yo asistí a algunas de las conferencias, era gratis. Usualmente estos eventos son muy costosos asistir a ellos, pero por cuestiones de la pandemia se hizo virtual y muy interesante, supremamente interesante. Yo en el Claro les compartí 2 piecitas de video muy corticas, unas que fueron como videos tratando de ver la importancia de los datos en la guerra, en personas con discapacidad, y otra la importancia de tener statistical literacy, o sea, conocimiento estadístico siendo una persona común y corriente. ¿Por qué? Porque es que nosotros generalmente todo el día estamos siendo bombardeados por datos, pero si creemos esos datos a ciegas, como es lo que pasa en las redes sociales, que cualquier persona por ahí, generalmente con mala intención, coloca cualquier cosa allí, que puede ser una mentira, y entonces eso tiene, digamos, un poder en la mente increíble, y la gente piensa que todo lo que lee en las redes son verdades absolutas, cuando el 98-99% es basura. O sea, eso es un gran sanitario mundial donde la gente llega a colocar ahí tonterías. O sea, las cosas que tienen verdadero valor son aquellas que están, digamos, sometidas a procesos de escrutinio científico severo, objetivo, irreplicable. Todo lo otro es pura caspa. Todo lo otro causa más daño que beneficio. Entonces, las Naciones Unidas están conscientes de la importancia de la calidad del dato para poder decirle a las autoridades qué o cuáles son los problemas que deben intervenir en sus poblaciones. El profesor René Iral de nuestra escuela, él fue director de planeación en el 2015 hasta el 2018 más o menos, y él siempre insistió mucho en la cultura del buen dato. Y algunas personas lo escucharon, otras no, pero el Foro Mundial, incluso allí en el Classroom también les coloqué como el comunicado oficial, la conclusión y el compromiso de todas las naciones asistentes en comprometerse en la cultura del dato para que los planes sean sostenibles. Sustainable Development, no recuerdo, el SDG, ¿sí? O sea, que el desarrollo sea sostenible, pero a partir de información real,
información de buena calidad, ¿sí? Los que asistieron a la primera charla de la Sociedad Colombiana de Estadística del profesor Pedro Silva do Nascimento, que es uno de los estadísticos latinoamericanos más importantes del mundo, ha sido presidente de la IASI y de la ISBI, que son entidades que aglomeran, entidades profesionales que aglomeran profesionales alrededor del mundo. Eso prácticamente fue una denuncia pública de los abusos del gobierno de Bolsonaro para quitar de manera amañada información del COVID porque no le convenía, porque como para nadie es un secreto que Bolsonaro fue uno de los que se refirió al COVID como que eso es una gripita, y esa gripita ya ha matado más de 100.000 personas en Brasil, ¿sí? O sea, no era así pues como tan simple, y eso sucede cuando un gobernante le tiene rabia a la parte científica, y entonces lo que hizo fue desmontar unos datos oficiales, y eso se armó un escándalo increíble. Entonces los periodistas y los científicos elevaron su voz y lograron que se volviera, digamos, a reactivar, pero entonces ya la confianza con respecto a esas estadísticas del Ministerio de Salud de Brasil ya estaba muy deteriorada. Entonces lo que se hizo fue un grupo de voluntarios, de 40 voluntarios, 2 veces por semana actualizan la información que obtienen de distintas fuentes, y se supone que es más veraz que la información que se muestra en el Ministerio de Salud. Es que no nos vamos muy lejos. Acá en Colombia usted llega acá a este sitio, permítame, yo les muestro. Relaciona pues con todo lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces usted llega aquí al Ministerio de Salud, a Twitter, esperemos que abra. ¿Cierto? Se llega por acá. Aquí está, estos números, ¿cierto? Entonces este es el reporte reciente, pues el de ayer. Entonces dice 8.817 recuperados, 8.570 nuevos casos, 172 fallecidos. Aquí es donde me quiero referir. Si usted va al anterior, aquí debe estar el anterior. Miremos el 22, el del 21 debe estar por aquí, ¿cierto? El del 21 está acá, 192. Vamos a ver si encontramos otro por acá. 170. ¿Cierto? Y si uno sigue así, empieza a ver como un patrón allí extraño en ese reporte de números. Aquí pues sí bajó bastante, ¿cierto? 132, por aquí 167. Entonces mira que, entonces uno dice, ¿cómo reportan estos muertos acá? Esto lo habíamos discutido en las primeras clases cuando vimos modelos SIR, y digamos en esa misma conferencia de la Sociedad Colombiana de Estadística, en otra conferencia que hubo el martes, posterior a la que yo les dije que ustedes asistieran, los chilenos explicaron cómo se reporta ese número de muertos. Entonces uno no sabe hasta qué punto, si realmente estos muertos son de ese día, y lo que pasa es que toman muertos de otros días. Y peor aún, lo peor, y yo en una pregunta que le hice al doctor Pedro Luis, que uno escucha, es que las aseguradoras reportan COVID, personas que no son COVID, simple y llanamente porque les conviene hacerlo con fines económicos. Entonces todos esos números que uno ve acá, que son de las entidades oficiales, pues es lo único que uno tiene en este momento. Pero los brasileños nos enseñaron en esa conferencia que hay maneras de ver información mucho más veraz de otras fuentes. Al menos acá en Colombia no se ha, digamos, hecho ¿cómo se llama? Como una censura pues a esta información, ni se ha desmontado información hasta donde uno sabe, pero esa es la única que uno tiene. Pero si uno le pone a mirarla con un ojo agudo, a uno le empiezan a parecer sospechosos muchos de esos números que hay allí. Yo me di cuenta de eso porque es que el número de activos debería ser el número de casos infectados menos el número de recuperados. Y si usted hace la diferencia entre estos dos números, no le da este. Entonces uno dice, ¿qué pasa ahí? Y así era, así como yo acabo de decir, era que lo reportaba John Hopkins en un inicio. Pero quién sabe pues por qué no decidieron seguir haciéndolo así, o tener esa información tan depurada no es fácil. Entonces, esta es información del Ministerio de Salud, la entidad oficial, y resulta que en Brasil Bolsonaro mandó a cerrar esa información durante unos días.
Allí está en la conferencia con fechas exactas de todo el incidente que pasó y todas las personas tenemos derecho a saber cómo evoluciona algo que afecta a nuestra salud, porque la salud es un derecho fundamental. Entonces, si hay mala información, entonces, ¿a qué estamos expuestos? ¿O quiénes son los encargados de cuidarnos la salud? Si nos ponen números falsos, si nos ponen números amañados. Sí, entonces mire que la importancia de la estadística, acá en ese foro se discutió ese tópico que yo acabo de decir y muchos otros. O sea, hay países que de todas formas están pero gravísimos en términos de información, no tienen nada absolutamente, no tienen nada absolutamente. Uno dice, entonces, ¿cómo hacen para subsistir como país si no tienen básicamente información? Y usted tiene información, ¿cómo va a saber cómo distribuye y a quiénes los recursos? Sí, esto fue un foro pues bastante interesante. Yo, a medida que de pronto vaya viendo los videos, yo me vi uno entero y otro pedazo de otro, y era cosa interesante, seguramente cojo partecitas y las voy colocando en el Classroom. Entonces, en esos mismos dos videos hay otro de un señor que habla de un libro que se llama How to Lie with Statistics, cómo mentir con estadística. Eso es un libro que usted lo puede leer de dos formas. Una, de cosas que no debe hacer con estadística y que se han hecho para mostrar los datos como no son. Pero resulta que el que escribió ese libro, y yo apenas me di cuenta en ese video, yo no sabía, era un tipo que trabajaba para tabacaleras muy poderosas. Entonces lo que quería hacer era desprestigiar los descubrimientos de la estadística en el sentido de que fumar causaba cáncer. Sí, entonces ese tipo de información no le convenía a las tabacaleras. Entonces este señor sacó ese libro que se llama How to Lie with Statistics. Es decir, todo lo que se ha dicho y se diga con estadísticas mentiras, lo cual es absolutamente falso. O sea, el celular que usted tiene es tan eficiente en términos de duración de batería, tan confiable porque tiene un proceso estadístico de primera calidad detrás de él. La medicina, cuando usted tiene dolor de cabeza y se cura, es porque tiene un proceso estadístico serio y controlado detrás de él. O sea, la estadística ha sido mucho más el beneficio que ha traído a la humanidad que lo malo. Que la estadística como tal no dice cosas malas, son los seres humanos que la manipulan mal para mostrar cosas a conveniencia. Entonces, este tipo de eventos, estos foros mundiales de los datos, el año entrante vuelve y se celebra, es muy interesante, supremamente interesante porque realmente le abren los ojos de la importancia del dato. O sea, el conocimiento es poder y el poder lo dan los datos, pero los buenos datos. Entonces, una mala recolección de datos puede conducir a cosas erróneas, ¿cierto? Entonces, volvamos acá, ¿cierto? Población, estas tres primeras columnas, muestra estas últimas tres columnas que hay acá, son los totales. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a comparar algunas medidas de asociación poblacionales con sus contrapartes muestrales. De las poblacionales se basan en los datos del lado izquierdo de la tabla, o sea, en estas dos columnas básicamente, o en estas tres si quiere, pues con estos totales, y las muestrales en estas tres columnas que hay acá. ¿Sí? Entonces, riesgo de enfermar para los expuestos. Entonces, mira que a nivel poblacional es A mayúscula sobre A más B mayúscula. Ese es el R1, el R1 poblacional, porque yo tengo ahí la información de toda la población. Entonces da A sobre A más B. Y el riesgo muestral en casos y controles es F1A sobre F1A más F2B. Y claramente A sobre A más B no es igual a F1A sobre F1A más F2B. Solamente es igual si F2 es igual a F1. Y eso pues no tiene que estar pasando, no tiene por qué hacerse así de esa manera, ¿cierto? Bueno, el riesgo de enfermar para los no expuestos, yéndome a la segunda fila, es C sobre C más D versus F1C sobre F1C más F2D.
Entonces, de nuevo, son distintas. Entonces, R1, ¿cierto? El R1 que tenemos acá a nivel poblacional, el R1, poblacional, espérate, el R1 poblacional es igual a sobre A más B. Y el R1 que nosotros calculamos es F1A sobre F1A más F2B. Y el R2 va a ser igual a C sobre C más D, y su contraparte muestral va a ser F1C sobre F1C más F2D. Entonces, R1 es distinto en general a R1 y R2 es diferente a R2. O sea, R1 no es la contraparte muestral de esta poblacional, ¿sí? O sea, no es un buen estimador. Ahora, si F1 es igual a F2, sí, son iguales. Sería en ese caso una buena contraparte muestral, ¿sí? Entonces, de este slide que concluimos, no se le ocurra calcular R1 y R2 con estudio de casos y controles, porque lo que va a obtener no va a ser una buena estimación de lo que está pasando en la población. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, el riesgo relativo, que es A sobre A más B dividido C sobre C más D, que se simplifica esta expresión que hay acá, en el caso poblacional, tiene esta contraparte muestral que también es diferente. Entonces, ambos RR son distintos, ya que esta cantidad no es igual a esta. Entonces, esto demuestra que el riesgo muestral y el riesgo relativo muestral no son estimaciones válidas de sus contrapartes poblacionales en un estudio de casos y controles. Ahora, el odds para expuestos, el odds es A sobre B. Y a nivel muestral es F1A sobre F2B. Entonces, A sobre B es diferente a F1A sobre F2B. Y para no expuestos, en el caso poblacional es C sobre D, y en el caso muestral es F1C sobre F2D. Entonces, de nuevo, C sobre D es diferente a F1C sobre F2D. O sea, ambos odds, mire, odds, son distintos, ya que CD es distinto a F1C sobre F2D. Esto demuestra que el odds en general no es una estimación válida de su contraparte poblacional en un estudio de casos y controles. La igualdad de los odds se da solo cuando F1 es igual a F2, lo cual podría no ser muy común en la práctica, pero si se da, ocasiona que el odds muestral sea una buena estimación del odds poblacional. Y su majestad el OR llega a salvar la patria. Entonces, mire, que el OR poblacional es el cociente entre A sobre D dividido B sobre C, ¿cierto? Perdón, A sobre D no, A por D dividido B por C, o sea, el cociente de los productos cruzados de las diagonales. Y el OR muestral, al usted hacer lo mismo, lo conduce a AD sobre BC. Entonces, ambos ORs a nivel poblacional y a nivel muestral son iguales, ya que esta cantidad, mire que el F1 se simplifica acá y el F2 también, dando AD sobre BC, que es el mismo R poblacional. Esto implica que con estudios de casos y controles solo se debe estimar el OR, pero no el riesgo, tampoco el riesgo relativo ni el odds, aunque este último y también estos riesgos se podrían si F1 es igual a F2. Entonces vale la pena notar que si la enfermedad rara es de baja prevalencia, lo cual es común en estudios de casos y controles, la estimación del OR estará muy cercana al riesgo relativo. Debido a esto, algunos autores se refieren al OR como riesgo relativo en estudios de casos y controles. Como esto es impreciso, se mantendrá la distinción en esta discusión. O sea, esto es lo que causa confusión a las personas del área de la salud, porque si se está trabajando con una enfermedad rara, el OR es asintóticamente similar al riesgo relativo, o sea, en el límite. Eso se puede demostrar.
pero no porque una cosa sea igual a otra en el límite quiere decir que tenga una formulación matemática igual, no, se parecen en el límite. Es como decir, la Poisson y la binomial se parecen en el límite, pero la Poisson, su fórmula es muy diferente a la de la binomial. Sí, ese es el punto que se está resaltando acá. Entonces, conclusión, el OR lo puedes calcular en estudios de casos y controles con toda la tranquilidad del caso. Sin embargo, si la enfermedad es de baja prevalencia, el OR y el riesgo relativo van a ser muy similares. Entonces uno pudiera reportar ambos. Sí, esa es como la cuestión, pero en general y siendo estrictos es el OR el que se puede reportar con toda tranquilidad. Entonces, a pesar de estas restricciones en estudios de casos y control, en cuanto a la estimación de medidas de asociación, la prueba Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher se pueden usar sin modificación en este tipo de estudios. Esa es otra buena noticia. Entonces, a ver, ¿qué colección de métodos tenemos para hacer análisis de casos y controles hasta ahora? A nivel así, digamos, más exploratorio y descriptivo. Tenemos el OR, tenemos la prueba Chi-cuadrado y tenemos el test exacto de Fisher. Muy bien. Está bien la cuestión. Podemos utilizar esas tres. Y hay muchas otras más. Ya posteriormente vamos a ver acá algunas, porque es que los estudios de casos y controles, cuando empiezan a depurarse para controlar confusión, empiezan a adquirir más complejidad. Y en medida que se introduce más complejidad en los estudios de casos y controles, el método para su análisis también se va volviendo un poco más complicado. ¿Sí? Pero luego todo como que converge a algo que no es tan complicado y que está basado en el test de McNemar para hacer análisis de casos y controles y que hace que haya pues ya metodologías muy depuradas para hacer análisis de datos de casos y controles. Sí. Entonces, esa es buena noticia. Pues note que en un estudio de corte, con una corte fija, los problemas asociados a los estudios de casos y controles no se presentan aun si se trabaja con una muestra estratificada. Esto es debido a que el muestreo será desde las filas y no las columnas, y por lo tanto las fracciones muestrales siempre se cancelarán, independiente de las medidas de asociación que se quieren calcular. O sea, en un estudio de casos y controles es admisible y hacerlo tranquilamente, calcular riesgos relativos, odds y razones de odds. Entonces, ejercicio de verificar esta afirmación, pero lo más seguro es que sea parte de la tarea siguiente. Entonces, para eso, aquí les estoy dando como la clave, ustedes van a concebir una tabla similar a esta, pero acá van a tener la información de la cohorte. Entonces, se van a dar cuenta que esas fracciones van a ser diferentes a estas fracciones en el caso de estudios de casos y controles, valga la redundancia allí, y entonces las contrapartes muestrales sí son estimaciones válidas de sus contrapartes poblacionales. Listo. Bueno, entonces ejemplo, considere los datos del estudio de casos y controles del ejemplo anterior de Otier et al. De melanoma cutáneo y uso de protección solar. Entonces calcule el OR. Entonces, y es el único que podemos calcular hasta ahora, porque las otras medidas no son contrapartes, buenas contrapartes de lo poblacional. Entonces calcule el OR. Esperen, yo coloco acá la pantalla, que una vez me pasó, cuando estábamos empezando con esta virtualidad, y era hablé durante 15 minutos y se había desconectado el sistema. Entonces, por eso es que yo en pantalla les presento acá al lado la foto de ustedes para saber si todavía estoy conectado y ¿sí me entiendes? Si todavía tengo contacto con usted. Entonces, pero a veces se le olvida a uno. Digamos, ahí está en pantalla grande. Bueno, pero estamos bien aquí de comunicación. Entonces, consideremos estos datos de Otier et al. Entonces, el OR es 99 por 290 dividido 132 por 303, da 0.72. Es decir, el riesgo para los que no usan protección es 1 dividido 0.72, que es 1,39 veces mayor respecto a los que usan protección. O si le quiere, también lo puede interpretar así. Usar protección solar es un factor protector, porque mire que el valor está abajo del 1. Pues el error estándar aproximado para el log del OR, el OR estimado, esto es un OR estimado, ¿cierto? Pues aquí
aquí pues yo no le coloco el gorro porque es claro que lo estoy haciendo aquí con la tabla, ¿cierto? Entonces, si utilizara el simbolito, el phi, a ese phi sí le coloco el gorro, ¿cierto? Entonces, el error estándar para el log del OR es 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C más 1 sobre D, que en raíz cuadrada de toda esta suma a 0.1563. Entonces, de esta manera, un intervalo de confianza del 95% para el OR poblacional va a ser E a la log de 0.72, más o menos 1.96 veces el error estándar, a 0.53, 0.98. El 1 no está acá. Entonces, lo que puedo uno decir es que hay evidencia de que no usar protección solar se asocia con la frecuencia de casos de melanoma cutáneo. La prueba de asociación con su factor de corrección es esta que tenemos acá, ¿cierto? Es el N. Esta es un medio de N, el factor de corrección de Yates, el valor absoluto de la diferencia de estos productos que hay acá sobre estos totales. Les da 4.19, lo cual genera un valor P de 0.04. O sea, hay evidencia de que la falta de protección contra el sol en la infancia se asocia con melanoma en la edad adulta, aunque uno dirá pues que la evidencia pues no es muy contundente, pero está abajo de 0.05. Entonces es un indicio de una asociación estadística que no es muy fuerte. Entonces uno puede decir, los datos parecen ser consistentes con esta hipótesis de que el no usar protección solar en la infancia se va a asociar con casos de melanoma cutáneo en la edad adulta. Entonces, usando SAS, si uno usa SAS para hacer este ejercicio, lo puedo hacer acá. Lo puedo hacer también en SAS Studio si quiero. Acá pues en la oficina tengo la licencia. Esperemos que abra, no debe tardar mucho. Lo pego acá. Y lo corro. Sí. Entonces aquí aparece la tabla que tenemos, 99, 132, 303, 290. 99, 132, 303, 290. Es esta misma tabla que hay acá, sino que tiene otras cantidades que están explicadas acá. La frecuencia, el porcentaje, que es 99 dividido 824, da 12.01. Porcentaje de fila viene a ser este 99 sobre este total de la fila. El porcentaje de columna viene a ser este 99 sobre el total de la columna, que daría este 24.63. Entonces acá la chi cuadrado, que fue la que acabamos de hacer con ajuste por continuidad, da 0.0406. Mírala acá. 0.0406, que es la misma que nosotros obtuvimos acá, este mismo valor P. Y el 419 es el valor del test, 419.28, 419. O sea, yo, por la forma pues en que redondeé en este caso particular, no solamente lo dejé hasta 2 cifras, 419, pero es exactamente este valor que hay acá. ¿Listo? Y este riesgo relativo a nosotros nos dio 0.72, es 0.7178, ¿cierto? Acá. Este OR estimado es este valor que hay acá. El intervalo de confianza a nosotros nos dio 0.53, 0.98, creo, 0.53, 0.98. Que si usted pues lo compara con este acá, con estos dos valores, 0.53, 0.98, le da exactamente lo mismo. Entonces es una manera pues fácil, práctica de hacerlo en R. ¿Sí? Y el tamaño, el N, es 824. ¿Sí? Entonces eso es lo que aparece pues acá en la clase. ¿Cierto? Ahora, la exposición no necesariamente va a ser dicótoma, sino que la variable, el factor de riesgo puede tener varios niveles. Entonces, cuando la exposición al factor de riesgo se mide por medio de más de 2 niveles, se debe seleccionar un nivel basal o base y comparar todos los otros niveles respecto a este nivel basal.
Yo vi que en alguna de las tareas ustedes ya hicieron este tipo de ejercicio, compararon con respecto al nivel basal, entonces digamos que no es muy nuevo el método de fijar un nivel y comparar todo lo otro con respecto a ese nivel. ¿Sí? Lo que sí es nuevo es que estamos hablando acá de casos y controles. Entonces considere el siguiente ejemplo de un estudio de casos y controles sobre Escherichia coli, que se trata de una enterobacteria, o sea, que se encuentra en el tracto digestivo, en los intestinos de humanos y animales, ¿cierto? Por eso uno no debe tomar agua como por cualquier lado, porque, digamos, una persona que no se lave frecuentemente las manos puede tener esa bacteria en las manos, toca algo y te la transmite. O sea, el cuerpo está, o sea, ya como parte del proceso evolutivo. Nosotros convivimos bien con bacterias que hace algunos cientos o miles de años eran mortíferas. ¿Sí? De la misma forma que los murciélagos aprendieron a convivir con el COVID-19, eventualmente los humanos podemos llegar a hacerlo, porque el éxito de un virus consiste en mantener vivo el huésped, no en matarlo. Entonces, la dinámica misma de la biología que se encuentra pues, en los tractos digestivos donde se genera el sistema inmune, hace que se aprenda a convivir con algunos, pero hay otras que no. Escherichia coli le puede dar diarreas muy severas, deshidrataciones y puede llegar a conducir a la muerte. Y digamos en piscinas es muy común encontrarla, ¿cierto? Uno a veces se mete en una piscina tranquilamente y está una persona por allá, como está concentrado y mentiras que está orinando en la piscina, ¿sí o no? Entonces, esos ejemplos ustedes saben que son reales, ¿cierto? No tratan pues de nada, no, de situaciones reales. Entonces, la Escherichia coli es muy común. Cuando se le hace muestra química a una piscina, es en busca de este tipo de bacterias y que haya unos niveles admisibles. O sea, que no haya es muy improbable, pero que esté en unos rangos pequeños es admisible. Entonces, la persona que hace el control dice, no, la piscina tiene agua potable, porque se asume que usted mete a la piscina y es muy factible que trague agua. Pero como no tiene Escherichia coli en niveles exorbitantes, es seguro meterse a esa piscina. Entonces, este estudio fue realizado por Fine et al. En el 96 y los casos correspondían a mujeres entre los 18 y 44 años seleccionadas de registros médicos de Washington. Los controles se seleccionaron al azar y correspondían a mujeres del mismo grupo de edad sin la bacteria. Entonces, las mujeres se clasificaron de acuerdo a la etnia. O sea, la palabra raza, en una publicación de Nature o Science, una de esas dos revistas, dijeron que no se debería usar, sino que es más correcto decir la etnia, ¿sí? Por la cuestión del racismo, ¿cierto? Pero yo no me enredo mucho con eso, yo no soy racista, simplemente es un nombre de una variable que tiene estos niveles, ¿sí? Pero el nombre más correcto y el que estoy tratando de todas maneras de usar porque yo interactúo con médicos es etnia. Entonces cuando uso raza, hay un médico muy destacado del CES, que es profesor adjunto por allá en la universidad, entonces me dice, no, Juan, etnia. Y yo, bueno, sí. Entonces, como tratar de incorporar, pero estos ejemplos ya quedaron así con este nombre. Esta caucásica, que son las mujeres americanas, blancas, de ojos verdes, azules, la afroamericana, la hispana, la asiática y otras razas que pueden incluir otros grupos étnicos diferentes, ¿sí? Que no son definitivamente ninguno de estos de acá. Entonces, aquí están pues los casos y los controles. De caucásicas hay 514 casos, 521 controles. De afroamericanas 25 casos, 25 controles. De hispanas 13, 5. Asiáticas 32, 21 y otras razas 20, 37. Entonces, la tabla anterior muestra los OR tomando como grupo basal las mujeres caucásicas. Entonces ahí voy a ilustrar cómo se obtiene este valor. Y los otros se obtienen de manera similar y los dejo para que ustedes practiquen. Entonces aquí tenemos, ¿cuál estamos tomando de grupo de base? Las caucásicas. Entonces vamos a comparar hispanas con caucásicas.
Entonces, las hispanas son 13,5 y las caucásicas son 514 y 521. 13,5, 13 casos, 5 controles, y las caucásicas 514 casos, 541 controles. Entonces, si yo calculo el OR acá, 13 por 541, dividido 5 por 514, da 2.736, que es aproximadamente 274. Y de manera análoga se calculan todos estos OR de acá y sus respectivos intervalos de confianza utilizando la fórmula para el error estándar del logaritmo del OR, ¿sí? Entonces, de esa manera se calculan estos valores que aparecen acá. Entonces, de la tabla observa que solo el grupo etiquetado como otras mostró algo de diferencia al no contener el 1. Sin embargo, un test chi cuadrado detecta diferencias. Entonces, si yo cojo este programa que hay acá, yo metí pues la información de casos y controles en el mismo orden que está en la tabla, o la misma información que hay ahí, y lo llevo acá. Este funciona exactamente igual en SAS Studio. Entonces mira que acá se detecta asociación, ¿cierto? ¿Sí? Se detecta acá asociación por medio de esa prueba. Eso es lo que estamos diciendo acá. Este es el valor pues, que nosotros estamos obteniendo acá. Esta tabla es esta misma, pero sin totales de fila, columna. O sea, si usted quiere pues, que no aparezcan los valores que a veces resultan molestos, usted le coloca aquí no percent, no row, no call. Row es con una sola R aquí. Lo corro. Y ahí está la misma tablita pues que tenemos acá. Tenemos 514, 541, 25, 25, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí está de acuerdo a tipo. A ver qué dice yo acá. Raza por tipo. Estoy viendo aquí como un valor diferente acá. ¿Cierto? Está siendo diferente este valor al que yo obtuve acá. La pregunta es ¿por qué? ¿Yo que metí algún dato? Pues la tabla está bien. ¿Cierto? Está acá, coincide. ¿Dónde no está coincidiendo? Es acá. ¿Por qué? No sé. ¿Cierto? Es curioso. Estaba esperando pues obtener este mismo chi-square acá. Likelihood ratio test. A ver qué fue lo que yo le pedí acá. White count. Está bien. La conclusión es la misma. Lo que no entiendo es por qué da diferente a lo que yo tengo acá. Entonces ahí me toca como hacer la corrección, ¿cierto? O sea, este valor no es el mismo que tengo acá. Miren, yo hago una cosa aquí. Yo creo que es porque está mal escrito. ¿Cómo? No te escuchó. Es que hay, en la primera columna dice otras y en la otra dice otros. Entonces de pronto es por eso. En la primera columna dice otras. Ah, bueno, sí, ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Va a ser el problema. Ese es el problema. Entonces, ahí está. Ese era el problema. Muchas gracias, sí. Ese era el problema. O sea, yo acá tengo este error acá. Tengo que corregirlo enseguida. Muchas gracias. Sí. Entonces ahí sí llegamos pues a los mismos valores que hay acá. Listo. Bueno. Ahí está. Entonces, denme unos 10 minuticos y termino. Tal como cualquier estudio epidemiológico, los resultados relacionados con un solo factor de riesgo pueden verse comprometidos por la presencia de confusión o interacción. Infortunadamente, en estudios de casos de control, la confusión puede surgir en el proceso de selección
Por lo tanto, solo se debe ajustar si se sabe que el confusor tiene una asociación conocida con la enfermedad en la población bajo estudio. La interacción se puede analizar de la misma forma como se hizo antes. Entonces, termino acá enseguida con esta cuestión de riesgo atribuible y de ahí arrancaríamos la clase siguiente. En unos 10 minutos aproximadamente yo termino este material. El riesgo atribuible en casos y controles. Nosotros ya lo vimos en estudios de cohorte, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente el riesgo atribuible denotado por teta se definió como la proporción de casos de la enfermedad que eran debidos al factor de riesgo. Anteriormente, el riesgo atribuible se definió como la proporción de casos de la enfermedad que eran debidos al factor de riesgo. En un estudio de casos y controles, teta se puede estimar, dado que bajo la condición de que el OR es una buena aproximación al RR, es decir, que la enfermedad sea de baja prevalencia. Segundo, la prevalencia del factor de riesgo entre los controles es una buena estimación de la prevalencia en la población. Cosas que en general pudieran no tenerse. Entonces, a menos que se cumplan estas dos condiciones, que siempre se van a cumplir en la medida que la enfermedad sea rara, la enfermedad es rara, usted va a tener estas dos condiciones. Si no, tampoco el riesgo atribuible se debe calcular en estudios de casos y controles. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos condiciones se pueden alcanzar de manera razonable si los controles se muestran aleatoriamente de aquellos sin la enfermedad. Estas proposiciones se pueden escribir formalmente como AD sobre BC, es una estimación aproximada de lambda. Y B sobre B más D es una buena aproximación de la probabilidad de enfermar. Entonces, con estas condiciones, el riesgo atribuible en casos y controles se calcula y denota por medio de teta onda igual a la probabilidad de enfermar, que multiplica lambda menos 1, sobre 1 más la probabilidad de enfermar, que multiplica lambda menos 1. Entonces, la probabilidad de enfermar es B sobre B más D, lambda es AD sobre BC menos 1, ¿sí? Aquí, o sea, estoy reemplazando lambda de probabilidad de por estas aproximaciones que tenemos acá. Aquí pues debería yo haber colocado mejor aproximadamente igual acá. Acá creo que es más válido colocar aproximadamente igual. Entonces, haciendo esos cálculos que hay ahí dentro de paréntesis, se obtiene esta expresión que hay acá, ¿cierto? Este quedó igual, B sobre B más D. Este quedó AD menos BC sobre BC. Aquí quedó 1 más B sobre B más D, igual que multiplica a AD menos BC sobre BC. Haciendo acá, pues, cancelando este B, ¿cierto? Cancelando este B con este B, este numerador queda AD menos BC sobre C, que multiplica B más D, y acá se hace esta operación con este 1 acá. Queda C sobre B más D más AD menos BC sobre C, que multiplica B más D. Entonces este C, que multiplica B más D, se cancela con este de acá, y nos queda esta expresión que hay acá, ¿cierto? AD menos BC sobre C, que multiplica B más D más AD menos BC. Entonces aquí hago C por B más C por D más AD menos BC. Que al simplificar queda AD menos BC sobre D, que multiplica a más C. O sea, el riesgo atribuible se puede aproximar, porque por aquí hay una aproximación, por medio de estas frecuencias de celda. Sí, se da cuenta, es una forma pues relativamente fácil en casos y controles de hacerlo. Pues asumiendo que la enfermedad es rara, un intervalo de confianza del 95% para teta onda es el 1 sobre 1 más 1 menos teta onda sobre teta onda por el exponencial de más o menos mu, donde mu está dado por esta cantidad que hay acá. Es 1,96 veces D que multiplica B más D sobre A que multiplica B más D menos B que multiplica A más C, todo este cociente por la raíz cuadrada de A sobre C que multiplica A más C más B sobre D que multiplica B más D.
Entonces, un modelo de regresión para ajustar los riesgos atribuibles por confusores se describe en Benichou y Gale del 90. Y un macro para llevar a cabo los cálculos se da en Messetti et al. Vea, esto que tiene una historia interesante. Yo fui al artículo de Benichou y Gale y al final del artículo aparece un código IML. Pero ese código IML está supremamente corto y es como tratando de dar la idea de cómo se calcularían esos errores. Y es pura teoría de estimación basada en hessianos. ¿Sí? Dice, bueno, lo que están aquí es, programaron el modelo de regresión que ellos proponen en el artículo, pero el programa no funciona. Entonces yo me puse en contacto primero con Gale, es una investigadora, jamás me respondió. Después con Messetti, tampoco. El señor Benichou sí me respondió al tiempo y se comprometió a mandarme un programa y me mandó un programa de esas larguísimo, un macro de esas larguísimo, con unos datos, pero tampoco funciona. Yo le intenté en el pasado con mucha insistencia ese programa para ponerlo a trabajar y no. Por ahí yo tengo pues todo ese código, si a alguien le puede interesar y está dispuesto a meterse ahí a reblujar a ver si lo logra cuadrar, yo se los puedo facilitar. Yo en algún momento tenía planeado pues ahora en vacaciones sentarme otra vez porque es que yo recuerdo que le dediqué muchas horas a tratar de cuadrar ese macro en SAS y no, me reportaba problemas. Es un macro largo, pero largo. Uno me pone a ver lo que reportan en algunos otros artículos, que es media página, y va al macro y uno dice, o sea, pero así muy bueno. Yo no, poner ahí un código para confundir la gente y fuera de eso el programa que mandan no funciona. Algo puede haber pasado. Pues, ahora que lo pienso, pues en este momento puede ser el UF8, o sea, está en Francia, de pronto hay algún símbolo por ahí que está causando problemas, pero es cuestión de sentarse con insistencia a darle. Pero esto fue que se me ocurrió pues a mí buscar, pero no fue exitoso pues lo que finalmente me mandaron, y ya me da pena pues que seguro el señor me va a decir, ya no le mandé el programa, no. ¿Sí o no? Porque él de todas formas en un mensaje me dijo, no, eso lo hice hace mucho rato, ahí encontré este programa. Bueno, al menos fue un acto de amabilidad, pero el programa no funciona. Bueno, entonces ya voy aquí a terminar. Leo este ejemplo. En un estudio, leo este ejemplo y lo resolvemos. Dejemos aquí mejor. Voy a dejar acá mejor. Estamos bien de tiempo. La próxima clase la empezaría en el slide 6 de la clase 19. ¿Cierto? No tengo ningún problema. Voy a dejar de presentar para que ustedes tengan tiempo de prepararse para la siguiente clase, los que tengan pues clase, ¿cierto? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quiera que ampliemos, o si está claro, entonces ya nos veríamos por acá el próximo miércoles. Es muy factible que este fin de semana salga la tarea 4. El semestre ya está en su recta final, se puede decir. Pienso que el material está diseñado para terminar antes del 28 de noviembre. Entonces todavía faltan pues 2 tareas, la que viene y la última. Listo. Entonces, si no hay preguntas, les deseo a todos un muy buen fin de semana y quedo atento a cualquier pregunta que me quieran formular luego por email o por cualquier medio que consideren pertinente. Listo. Voy a dejar de grabar y